Hola a todos. En el vídeo de hoy, por sugerencia de Miguel, vamos a seguir hablando de la respiración. Más en concreto, sobre cómo conseguir aguantar frases progresivamente más largas, ir ganando capacidad y sobre todo control del sonido en frases largas. No es un ejercicio específicamente para ganar gran volumen dentro de los pulmones, porque ya os habréis dado cuenta de que el oboe no es un instrumento que gaste gran cantidad de aire, no es por ejemplo como la tuba o la flauta mismo, que gasta muchísima cantidad de aire mientras tocan. Nosotros tenemos una salida de aire muy pequeñita a través de la caña, por la que es prácticamente imposible vaciarse completamente. Pero esto no quita que sí que necesitamos una cantidad suficiente de aire que nos permita estabilizar el chorro de aire que dejamos salir y con ello estabilizar nuestro sonido. Por eso, la finalidad del ejercicio no es ganar muchos litros de aire dentro de los pulmones, pero sí tener una cantidad suficiente que nos permita ese apoyo en frases largas. El ejercicio es muy simple y lo vamos a hacer de dos formas diferentes, ya veréis el motivo. Se trata, tomamos el metrónomo, una velocidad cómoda puede ser 80, por ejemplo, y se trata de tomar una escala, no muy complicada, fa mayor, por ejemplo, para no empezar demasiado en el grave, y empezaremos el ejercicio tocando una única nota. Respiramos y tocaremos dos notas. Empezamos haciendo solo fa, luego fa, sol, fa, volvemos a la tónica. Luego fa, sol, la, sol, fa, luego hasta el si, luego hasta el do. Y entre una serie y otra disponemos de un pulso para echar el aire que nos va a sobrar y un pulso para tomar aire nuevo. En todo caso, tenemos que tener mucho cuidado de que la respiración se inicie en el sitio correcto, en la parte baja de los pulmones. Podemos sentir un poco la presión que el cinturón ejerce sobre la cintura. Eso es lo principal. Al principio el ejercicio es muy cortito, prácticamente no necesitaremos respirar, es obvio, pero si ya llegamos a hacer una octava, llegamos a hacer 2 octavas, es progresivamente mucho más duro el ejercicio, ahí es cuando tendremos que tener mucho cuidado de volver a llenarnos de la forma correcta. Voy a hacer una de prueba. Etcétera. Así podríamos seguir hasta que notamos que ya empezamos a perder el control. Si llega un momento que sentimos que ya estamos respirando arriba, que estamos apretando con la embocadura, es el momento de parar el ejercicio. Es un ejercicio bastante duro. Solo he hecho una octava, pero si hubiera continuado, se acumula el cansancio de las series anteriores con una progresivamente más larga. Por eso os aconsejo que lo hagáis una vez al día, como mucho dos, para evitar una fatiga excesiva, pero sí con regularidad. Una vez o dos al día, pero todos los días que podéis estudiar. Porque de esa forma, más que la capacidad, como os he dicho, es ese reflejo de que el aire llega siempre al sitio correcto en cada una de las inspiraciones. Y la segunda forma de hacer el ejercicio, que tiene una finalidad sutilmente diferente, es, lo repetimos igual, pero en lugar de un pulso para echar el aire usado y otro pulso para tomar aire nuevo, es en un único pulso hacemos los dos movimientos. De esta forma adquirimos el reflejo de... Cuando estamos tocando cualquier obra del repertorio tenemos una respiración, ya sabéis que no se trata de únicamente tomar aire, sino... Este tiene que ser nuestro reflejo, echar y coger.
Sería exactamente el mismo ejercicio de antes, solo que con la mitad de tiempo para respirar. Y quizá os llevéis una sorpresa. Si comparáis cuánto aguantáis controlando bien el sonido, con un pulso para tomar aire y otro para echar, o en este segundo ejercicio, os aseguro que vais a aguantar, si no lo mismo, más en este segundo ejercicio, porque este reflejo bien hecho hace que nos llenemos enseguida de aire. Aunque os parezca este segundo ejercicio un poco más duro, ya veréis que es lo contrario. Y ya para terminar, si queréis, podéis ir incrementando progresivamente la velocidad para que ese reflejo esté aún más afianzado y comprobar que no hace falta mucho tiempo para respirar. Estoy ahora a 120. Todavía tenía mucho aire con el que podría haber completado una frase muy larga. Voy a quitar el metrónomo. Ya veis, es un ejercicio muy simple que nos sirve para muchas cosas diferentes. Para tomar conciencia del apoyo del diafragma cuando lo hacemos en 2 pulsos. Para darnos cuenta de que lo podemos hacer muy rápido sin perder ese apoyo. Y también es un buen complemento a algún otro ejercicio que hemos hecho para fortalecer la embocadura. Porque así como nos podemos ir cansando con la respiración, estos músculos poco a poco también se van fatigando. También nos ayuda a ganar resistencia, pero siempre con control. Si veis que estáis cambiando vuestra forma de tocar, si estáis ejerciendo una tensión inadecuada, debéis parar el ejercicio y mañana será otro día. Os espero la semana que viene. Chao.